El título de la predicación de hoy se titula Los enemigos de Jesús. Con esta predicación acabamos ya todo el capítulo 7. Aunque estamos centrados del 10 al 24, sí que esta predicación nos lleva desde que, ¿os acordáis? Que quedamos con que Jesús, sus hermanos no creían en él, le hablaban, y llegaremos al final, donde dice, nunca hombre habló de esta manera. ¿10 cuánto? De momento 7, capítulo 7 y versículo 10. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Te pedimos de que tú nos des entendimiento, que tú nos des conocimiento, Señor, que tú nos ayudes en todas las cosas a entender, Padre, que tú me ayudes a saber explicar, Padre Santo, y de que tu palabra no caiga en cualquier tierra, sino que caiga en buena tierra, esa tierra que da fruto, ese fruto en abundancia por permanencia, Padre, que nosotros permanecemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta lectura del capítulo 7 de Juan, nos vamos a encontrar con que Jesús se encuentra con 4 tipos de adversarios o de enemigos. Estos 4 enemigos van a atacar a Jesús, cada uno bajo su sabiduría, bajo su conocimiento. Y Jesús va a responderles cada uno. Y en las respuestas de Jesús vamos a ver una enseñanza muy grande para nuestras vidas. Amén. Amén. Los primeros enemigos que tuvo Jesús no fueron los fariseos, ni fueron los romanos, ni fueron los griegos, sino que fueron los hermanos de Jesús. En el capítulo 7, del 1 al 9, encontramos esta lectura que ya leímos y que ya estudiamos en su día. Tenemos que nosotros que somos estudiosos de la Biblia, tenemos que entender que Jesús, como dice la palabra, nació de una virgen, de la Virgen María. La Virgen María, descendiente del rey David, directamente, le otorga el linaje y el reinado en el trono de David. Nació en Belén de Judea, pero la parte del hombre la puso el Espíritu Santo. Este ser que nació, que ya era santo antes de nacer, que ya existía antes de nacer, como le dijo el ángel a María, el santo ser que ha de nacer, llamará su nombre Jesús, porque fue Dios el que directamente le puso el nombre. Pero María, que era una mujer que seguramente estará sentada a la derecha o a la izquierda del trono de Dios en las bodas, cuando se sienten a la mesa a comer y a cenar en las bodas, Juan, el apóstol amado, Juan le preguntó a Jesús, mejor su madre, le preguntó, mira, una cosa te voy a pedir, que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a la izquierda en aquel día. Y Jesús le dijo, mujer, no sabes lo que pides, porque esto no es potestad mía, sino del Padre que está en los cielos. Pero podemos estar seguros que ahí, a la derecha o a la izquierda, en aquella mesa, se encontrará María, porque a ella se le otorgó algo que es único de todos los seres humanos, que es llevar en su vientre al Creador del universo. Jesús que cogió el cuerpo humano a través de la sangre de María. Amén. Entonces, tenemos que entender que María fue virgen en su concepción y que este fue el milagro. Pero una vez que nació Jesús, pues dejó de ser virgen.
ya no era una virgen, porque tuvo un parto normal, con dolor, y la Biblia lo explica muy bien, que fue en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, y ahí tuvo que dar a luz en Belén de Judea. Y María tuvo más hijos y más hijas. Podemos leer en Mateo capítulo 13 y versículo 55, donde los de Nazaret decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Y da el nombre de los hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas. Estos 4 hermanos que vemos aquí, resulta que no creían en Jesús, no creían que Él era el Mesías. Lo tenían como hermano, lo querían, pero no creían que Él era el Mesías, y muchas veces lo provocaban, como en el día este, que lo provocaron. Jacobo luego escribió una de las cartas que tenemos en la Biblia, que es Santiago. En Santiago lo escribió Jacobo, el hermano de Jesús, que después, cuando vino el Espíritu Santo, cuando resucitó, todos creyeron en él. Y Judas escribió otra de las cartas que tenemos en la Biblia, antes de Apocalipsis, la carta de Judas, que solo tiene un capítulo. La escribe Judas. O sea, 2 hermanos de Jesús escribieron 2 cartas que tenemos en la Biblia. Amén. Pero ellos, estos 4 hermanos, pues lo que hacían era un poco provocar a Jesús. Le acusaron de esconderse. Es que te escondes, estás aquí en casa, deja ya de predicarnos a nosotros, ya deja de ser un pesado con nosotros, ves a donde tienes que ir y hazte famoso, ves en medio de la plaza, ves a los sitios para hacerte famoso, y haz allí los milagros, y haz allí tus campañas de sanidades y milagros, que a nosotros ya déjanos en paz, le decían sus hermanos. Juan capítulo 7 y versículo 3. En otras palabras, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, déjanos en paz, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. No hace falta que las veamos solo nosotros. Porque, ¿os acordáis de la predicación donde estuvimos hablando sobre los ministerios que tenemos todos los cristianos? ¿Cuál es el primero? Familia. Bueno, primero es Dios y el segundo, la familia. Amén. La familia. Y es lo que Jesús nos estaba mostrando. Primero predicaba a su familia. Primero predicaba a su familia. Hasta que el punto que la familia le dijo: ya pesado, ya, déjanos, ves a la fiesta y déjanos que nosotros ya hemos visto demasiado de ti. Pero Jesús les contesta con 4 razones muy, muy interesantes. Para Jesús lo importante era hacer la voluntad de Dios y no la publicidad. A Él no le interesaba que las personas lo vieran o lo conocieran, sino hacer la voluntad de su Padre. Su tiempo, dice aquí, todavía no ha llegado. ¿Cuál era su tiempo? La cruz. Él sabía para lo que había nacido y sabía cuál era su camino y sabía dónde tenía que ir. Juan capítulo 7 y versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. O sea, vuestro tiempo siempre es la oportunidad para poder arrepentiros. Lo que Él quería era hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Pero aquí en este versículo, la palabra tiempo, vosotros sabéis que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era para griegos, se escribió para los convertidos que estaban lejos. Y no se escribió ni en arameo, ni se escribió en hebreo, sino que se escribió en griego. Y en griego, para la palabra tiempo, hay 2 palabras. Nosotros solo utilizamos una,
pero los griegos tienen dos palabras, que es la palabra kairos y la palabra cronos. Cronos es cronología, es como si dijéramos este año, el año que viene, el otro año. Si lo contáramos por meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, eso es el cronos, contamos los meses cronológicamente. Pero si contáramos una experiencia nuestra, la contaríamos, en el principio hice esto, luego hice aquello, luego lo otro, luego lo otro. Esa es la palabra cronos. Pero aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó un tiempo que es la palabra kairos, que significa tiempo específico. Por ejemplo, el día 15 del mes de abril, mi nieto cumplirá 3 años. Es un día específico, es un día concreto dentro del calendario, no es el mes de abril ni en marzo, así en lo global, sino el día específico. Y aquí lo que el Señor les estaba explicando a ellos es que vuestro día específico está llegando, ha llegado. Este es tu día, tu tiempo siempre está presto. Hoy es día de salvación. Más adelante, Hebreos capítulo 4 y versículo 7 nos dice, otra vez determinan un día, este día kairos, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el día específico que Jesús les estaba diciendo a ellos. Si hoy escuchas el Evangelio, hoy es día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Dentro de una hora puede ser tardísimo. ¿Por qué? Porque ni el mañana ni dentro de una hora nos pertenece a nosotros. Entonces no sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos si va a venir el Señor mientras estamos predicando. No sabemos si va a venir y nos van a tirar va a empezar la Tercera Guerra Mundial y nos tiran una bomba y nos morimos todos. O si salimos y tenemos un accidente con el coche. O si tropiezo y me rompo la cabeza. O si me da un ataque al corazón. O si simplemente continúo con mi vida como soy y el Señor me desecha porque Él ya me ha dado todas las oportunidades para ser salvo, pero yo no las sé aceptar. Por eso dice, si hoy, día kairos, este kairos específico, escucharas su palabra, escucharas su voz, no endurezcas tu corazón, no te pongas en contra del Señor, sino que más vale arrepentirte y aceptar a Cristo en tu corazón. Y es lo que está explicando Jesús a sus hermanos. Mateo 5:14 nos va a dar la otra muestra de la respuesta que le da Jesús. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así lo dice en Juan. Y lo que aquí le está diciendo es que todos aquellos que son cristianos son luz en sus hogares, son luz a donde están. ¿Y qué pasa cuando tú enciendes la luz? Que lo ves todo, ves el polvo, ves la suciedad, ves si algo está desordenado. Cuando está la luz apagada no ves nada, está todo a oscuras, no ves nada, todo se ve correcto. Pero cuando alguien enciende la luz, por eso perseguían a Jesús, por eso dice que el mundo aborrecía a Jesús. ¿Por qué? Porque él, mediante su manera de vivir, enseñaba a los demás que los que iban mal eran los demás. Él era la luz y los demás se veían reflejados en él y veían el pecado que tenían. ¿Y cuál era la condición del ser humano que hace? Perseguir al que es luz. Es así. Nosotros somos cristianos y todos podemos testificar que por algún lado, por otro lado, de alguna manera somos perseguidos. Si es que alguien no te aborrece en tu trabajo,
pues a lo mejor te aborrecen tus hijos, o te aborrece tu familia, o tus amigos te abandonan, o hablan hablan detrás de ti a escondidas. Mira este que vive en una secta, mira este que se ha metido en esto o se ha metido en aquello. Y es la persecución del diablo. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando uno tiene la luz de Cristo, no se puede esconder, aunque te escondas debajo de la mesa, tu luz igual brilla, igual está ahí. Entonces nosotros somos la luz en la familia, somos la luz allí donde estemos. Por eso el mundo nos aborrece, porque ven que somos personas diferentes, que tenemos una confianza que el mundo no tiene. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una pandemia, cuando hay lo que quieras decirle, el mundo se asusta. ¿Por qué? Porque el mundo está guiado por el miedo. ¡Ay, qué va a pasar! ¿Y qué le pasará a mi familia? ¿Y qué le pasará a mi hijo? ¿Y qué le pasará a mi hija? ¿Y qué pasará en mi vida? Sin embargo, nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Amén. Y mediante la fe confiamos en el Señor. Señor, pase lo que pase. Hemos empezado a leer el culto de hoy. Todo obra para bien. Pase lo que pase, todo obra para bien. Y por último, en Juan capítulo 7, versículo 8, le dice Jesús a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y aquí nos está diciendo cuándo Jesús subió a Jerusalén, en qué tiempo fue y cuándo fue. Y esto ocurrió sobre el mes de octubre, 6 meses antes de que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se celebra entre octubre, septiembre y noviembre, depende cómo cae el mes. Y la Pascua, que es cuando murió Jesús, fue en marzo o abril. Entonces vemos que este acontecimiento no fue cuando murió Jesús, sino que fue unos meses antes. La fiesta de los tabernáculos, que nos dice aquí, que era la fiesta muy solemne para Israel, era de las dos fiestas que ellos, era obligatorio casi que tuvieran que ir a Jerusalén. Una era la Pascua, que todos recordamos que la Pascua es cuando celebran la salida de Egipto, la libertad de Egipto a través de aquel corderito que le sacaron la sangre y lo pintaron encima de los postes, de las paredes, de las puertas, de los dinteles. Y así, cuando pasó el ángel de la muerte, el ángel de Jehová, pues allí donde vio la sangre, aquellos hogares no fueron tocados. Esto fue la Pascua. Pero ahora es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, es una fiesta muy interesante, porque todos aquellos que se van con Cristo, la vamos a celebrar en el milenio, cuando Cristo reine por 1000 años en esta tierra. ¿Y en qué consiste la fiesta de los tabernáculos? Pues la fiesta de los tabernáculos consistía, que para esto la hizo Jehová, por eso son las fiestas de Jehová, no para Jehová, sino las fiestas de Jehová en el Antiguo Testamento, era para que el pueblo, cuando cogía la cosecha, por eso hacía en septiembre, octubre, noviembre, depende, cuando recogían toda la cosecha, una parte la llevaban a la ofrenda, al templo, para dársela a Dios. Y esto que conmemoraba lo que pasó cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, donde eran considerados esclavos, y pasaron a ser libres, y Dios le dio este fruto de la libertad. Y fue mientras ellos caminaban desde Egipto hasta la tierra prometida. Y esas son las fiestas de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque en el desierto ellos habitaban en tabernáculos. No tenían casas. ¿Qué es un tabernáculo? Pues resulta es una casa o
como si dijéramos una tienda de campaña. Una tienda de campaña, muy bien. Iba a decir, como vemos en las películas de los indios que hacen sus casitas así, de tienda de campaña, pues una cosa así, similar. Esos son los tabernáculos. Y nos dice Zacarías que nosotros en el milenio iremos a celebrar cada año la fiesta de los tabernáculos con Cristo, cuando Cristo reine durante 1000 años en esta tierra. ¿Por qué? Porque seremos los frutos. Es la representación de lo que hace la fiesta de los tabernáculos. Seremos los frutos de su salvación, los frutos del poder que Él tuvo en la cruz, de la salvación que nos dio mediante su sangre. ¿Amén? Entonces vemos cómo Jesús contesta a sus hermanos de estas cuatro maneras que acabamos de explicar. Primero, les dice: a mí lo que me interesa es hacer la voluntad del Padre y no hacer campañas de milagros. Segundo, pensar que mi tiempo todavía no ha llegado, pero vuestro kairos, si hoy es la voz del Señor, hoy es día de salvación. Tercero, yo soy la luz y por eso me persiguen. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y a través de ver la vida de Jesús, veían la gente lo malo que eran ellos. De alguna forma esto nos pasa a todos, porque cuando leemos la Biblia y vemos cómo Jesús trata a las personas y cómo la Biblia nos contrasta nuestra vida y empezamos a ver nuestros fallos. Cuanto más cerca estás de la luz, más fácil es ver la mancha que tienes encima. Más fácil es pedirle perdón al Señor, más fácil es decirle: Señor, ayúdame a quitarme estas manchas, a ser mejor, porque este es nuestro propósito, ser a la imagen de Jesús. Y por último, les explica la fiesta de los tabernáculos, el significado y de que Él no era su momento todavía. No les iba a explicar el plan profético de Dios, pero nosotros sí que nos queda explicado en la Biblia y entendemos que su momento para la fiesta era o será cuando reine por 1000 años en la Nueva Jerusalén, o en la Jerusalén que está ahora, que será reformada. Otro de sus enemigos que tuvo Jesús fueron los judíos. Lo hemos leído, que los judíos querían prenderle, querían matarle. Esto representa a los religiosos, los que no se pierden una, pero viven lejos de la cruz. Aquellos que van a todas las iglesias, que van a las fiestas, que lo hacen todo, pero su vida está muy lejos de la vida de un cristiano. Marcos, capítulo 1 y 23, nos muestra estos religiosos. Resulta que cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar en las discotecas, en los bares, ¿Dónde empezó a predicar Jesús? En las sinagogas. En las sinagogas, allí donde estaban los santos, allí donde estaba la gente que seguía a Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. O sea que dentro de la sinagoga estaban los endemoniados, no estaban ni en la discoteca ni en los bares, sino expresando los religiosos que siguen la religión, que siguen los caminos de la carne, ¿no? Y no los caminos de la fe. Por eso los judíos, estos religiosos, eran los que querían matarle. Ellos siempre estaban, en las fiestas eran los primeros en estar allí, cuando tenían que repartir eran los primeros, cuando tenían que recibir también. Ellos lo hacían todo, pero ellos querían matarle. No conocieron quién era Jesús, no sabían que era el Hijo de Dios. Le acusan. ¿De qué le acusan? Juan capítulo 7, versículo 15. A ver. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Como este conoce y puede interpretar la Torá y los libros proféticos, los libros de los profetas, si nunca estudió en ningún seminario de los que nosotros tenemos, si nunca estuvo
centrado en nuestros estudios que nosotros hemos dado. ¿Cómo Él sabe todas estas cosas? Y hermanos, hoy en día, por desgracia, los seminarios son muy buenos, ¿eh? Yo estoy apuntado y sigo estudiando y son buenísimos. Pero muchas veces los seminarios están llenos de personas que no tienen el llamado. Una cosa es el llamado y otra cosa son los estudios. Los estudios son buenos para todos y todos podemos hacer los estudios, pero el llamado no todos lo tienen. Y ahí es la diferencia de lo que estaba diciendo Jesús. El llamado. El Jesús tenía el llamado. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios y había venido justo para eso. Lo que él estaba demostrando es que su llamado venía directamente del Padre, venía a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es que sabe letras sin haber estudiado? El versículo 16 nos dice, Jesús le respondió y les dijo. Ahora Jesús le responde con 4 verdades también. Primera, la doctrina. Mi doctrina no es mía. La palabra doctrina es la palabra enseñanza, la palabra instrucción. La enseñanza que yo os doy no es mía, sino de su Padre. Como está diciendo aquí, sino de aquel que me envió, que es su Padre. Pablo también le tocó defender su doctrina delante de los hermanos. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 4 al 6. Y tal confianza, dice Pablo, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está diciendo, no es que lo que yo pienso de mí es porque lo digo yo, sino porque lo que yo sé proviene de Dios, el cual asimismo los hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y ahora dice una frase que todos hemos escuchado muchas veces, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da la vida a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida. Si uno se mete en un seminario sin llamado y puede estudiar muchísimo y puede tener mucha letra y puede saber mucho, pero la letra que ha estudiado, aquello que ha aprendido, si no va acompañado del poder del Espíritu Santo, de poco le va a servir. Se podrá poner a predicar, se podrá poner a enseñar, pero no estará en la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice, la letra sin el Espíritu, la letra mata por sí sola, el que vivifica es el Espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre tenemos que entender que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra es la que nos tiene que ayudar a nosotros a entenderla, a comprenderla. Y esto es un libro espiritual muy complejo. Aquí se empieza con la A, sigue con la B, hasta llegar a la Z. Hay muchas letras, hay mucha enseñanza. Y cuando un cristiano empieza a estudiar la Biblia de cero, porque es jovencito, porque se acaba de convertir, porque no tenía este hábito, pero ahora quiere tener el hábito de estudiar la Biblia, no se puede meter con Ezequiel, tampoco se puede meter con Daniel, menos con Apocalipsis, porque va a leer muchas cosas y no va a entender nada. El Espíritu no se lo va a mostrar. Entonces, cada uno empieza poco a poco donde tiene que empezar. Empezamos en Juan, empezamos en Mateo, empezamos con Lucas, seguimos con Hechos de los Apóstoles, ya podemos leer Génesis, entenderemos un poquito Génesis, leeremos Romanos,
Y aunque no entendamos mucho, en Romanos veremos toda la doctrina, del principio al final, la doctrina de la salvación, la justificación, la glorificación, toda la doctrina del cristianismo está toda en Romanos. Y así, poco a poco, vamos creciendo en la palabra de Dios. Pero no podemos empezar el primer día con Apocalipsis, porque nos vamos a atragantar. Porque nos van a salir unos cuernos con un dragón que tiene 7 cabezas y una mujer que va a dar a luz y vamos a decir, bueno, ¿y dónde estoy yo metido en todo esto? Si no lo entendemos, ¿amén? Y si alguien no nos lo explicara, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, ¿cómo dice la palabra? Decentemente y en orden. Poquito a poquito vamos aprendiendo y vamos creciendo hasta que llegará el momento en que alguien nos explicará y entenderemos que el dragón, que tiene 7 cabezas, corresponde a Satanás, que estaba gobernando sobre 7 imperios, de los cuales uno todavía existe, 6 ya han pasado, pero luego le saldrán 10 cuernos, que representa que son el 8º imperio, pero de los 10 cuernos 3 caerán y subirá uno pequeño, que es el 9º y último imperio, y etcétera, etcétera. Así es como poco a poco vamos entendiendo la palabra de Dios. Pero esto no lo voy a explicar ahora, porque eso lo dejamos para las profecías, que os va a gustar más. ¿Amén? Entonces, Él les enseña la doctrina y les dice, esta doctrina no es mía, lo que yo os enseño viene directamente del Padre. Mis palabras son espíritu y son vida. Si alguien viene sin el Espíritu Santo, sus palabras son huecas, no pueden producir lo que produce la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, hermanos, es el poder más grande que hay en este universo. ¿Sabéis por qué? Porque resucita a los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero alguien nos predicó, ¿en qué? La palabra de Dios. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y nos hizo resucitar. Y nos hizo estar vivos delante de Dios. La fe viene por el ver los milagros. La fe viene porque vemos a un muerto que se ha levantado, dice la Biblia, ¿no? ¿No? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Y con la fe que conseguimos, la salvación. Ahora entendemos el versículo de Juan 1:12. Porque Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, Dios les ha dado la potestad. La potestad que está en cada uno de nosotros, de si somos hijos o no somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la potestad de ser o no ser. Depende si elegimos o no elegimos ser hijos de Dios. Y es una doctrina que Jesús le estaba predicando a estos judíos que les querían matar. Juan 7:17 nos dice Jesús la segunda respuesta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Hijo de Dios, todo aquel que es verdaderamente el Hijo de Dios, reconoce las palabras de Dios y reconoce el error. Cuando tú escuchas una predicación, que hay error en esa predicación, si eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está activo en ti, ves que hay error, lo entiendes, algo está, no sé lo que, pero algo está mal. Algo está mal en esta predicación, en esta cosa que me están enseñando, algo no está bien, algo dentro de mí no me deja sosegar, no tengo paz, algo no está bien. ¿Por qué? Porque nos dice Juan, capítulo 10 y versículo 27, mis ovejas
oyen al vecino. ¿No? ¿No? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No oyen al vecino. Y cuando les llama al vecino, las ovejas saben que aquella voz no es la de su maestro, no es la de su pastor. Por eso, ¿cuántas veces tú puedes escuchar por internet alguna predicación que hablan de Dios? Y qué bonito que hablan, pero te dejan un sabor que aquí hay algo que no me cuadra. Cuando aquel dijo, y cuando me voy a casa tengo 20 mujeres que me esperan, los mormones. Algo falla aquí que no está correcto, ¿verdad? O cuando alguien se pone a predicar y dice, sí, aquel ángel que se hizo hombre. ¿Cómo que un ángel se hizo hombre? Pero no es el Hijo de Dios. No es directamente Dios. Y así, son pequeños detalles que cuidarlos, pero en un mundo de confusión, nosotros tenemos que velar para entender la verdad. ¿Qué dijo Jesús en los últimos tiempos? Mirad que nadie os engañe. Ahí está la mentira. En los últimos tiempos todo el mundo va a engañar, pero mis ovejas, no las del vecino. Las del vecino escucharán al vecino, pero las mías, mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Amén. Esta es su doctrina. Este es la palabra de Dios, el que conoce la palabra de Dios y desecha el error. En el versículo 18, Jesús les dice la tercera cosa para defenderse. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. Ahora Jesús, un poquito más después, ahora Jesús está abogando a su Padre y le está diciendo, yo no hablo en nombre mío, ni busco lo mío, sino que busco lo de mi Padre, busco lo de Dios. Yo no busco mi gloria. Imaginaros, con todo el poder que tenía Jesús cuando empezó a predicar y resucitaba a los muertos y hacía caminar a los cojos y los ciegos veían, y aquel poder que él tenía, se podía haber ensoberbecido, por ejemplo, podía haber tenido soberbia en contra de Dios. Yo soy suficiente para hacer todas las cosas. Sin embargo, el sentir de Jesús, el verdadero Hijo de Dios, es el no yo, sino Él. Aquí no importa yo, sino que importa Él. Y esto tiene que ser en nuestras vidas. Lo importante no somos nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. No es lo que nosotros queramos, sino lo que Cristo quiere para nosotros. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Yo hablo en su nombre y no hablo en mi nombre. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando hablamos al vecino, con la vecina, al amigo, a la amiga, al hijo, al padre, a quien sea, decimos, Cristo te ama, no lo estás diciendo para gloria tuya, sino para gloria de Dios Padre. Si uno se convierte, no es para gloria tuya, es para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo dijo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y si lo hago, pues siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque hago lo que tengo que hacer. Nada más ni nada menos. Y casi toda la doctrina que tenemos vino del apóstol Pablo. Pero las sectas, hemos estudiado un poquito de las sectas. ¿En nombre de quién hablan? En nombre de ellas mismas. Yo te enseñaré el camino de salvación. ¿Quién puede ser salvo? ¿A quién tienes que seguir? Esas son las sectas. ¿A nombre de quién? No en el nombre de Dios a favor de Dios, sino a favor del hombre y siguiendo a los hombres. Juan 7:19, la cuarta respuesta que les da Jesús.
¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Estos que le querían matar, los judíos, tenían la Biblia de entonces, que era el Antiguo Testamento, que era lo suficiente que tenían que tener hasta ese momento. Y sin embargo, nunca conocieron a Jesús. Nunca lo conocieron. Nosotros, nuestra guía es nuestra Biblia. Nuestra Biblia es nuestra Biblia. No vaya a ser que un día Jesús nos diga como a ellos: ¿no teníais la palabra de Dios? ¿No os dejé la palabra de Dios para que sea vuestra guía? ¿Para que cumpláis la ley que está escrita en la palabra de Dios? Quieren matar al que tiene la verdad, perseguir al que tiene la verdad. Si tú tienes la verdad en el Evangelio, te van a perseguir. Es de ley que te van a perseguir. Porque si a Jesús persiguieron, ¿qué no harán de nosotros? Jesús dijo: si al árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán del árbol seco y al caído? Más adelante les habla de la circuncisión que hemos leído, porque ellos creían que la circuncisión venía en la ley de Moisés, y como Dios dio la circuncisión en la ley de Moisés, se olvidaron de que la circuncisión no venía de la ley de Moisés, sino que venía de Abraham, de la promesa que Dios le dio a Abraham, venía de los padres. Y ellos tenían que obedecer esa obra, y la obedecían aún en sábados y el día de descanso, cuando al octavo día tenían que circuncidar a un niño, y aunque fuera sábado lo hacían. Pero a Jesús resulta que lo estaban acusando, y no sé si os acordáis, perdonad, de lo que le acusaban, pero unos capítulos atrás Jesús sana a un paralítico el día de descanso y le acusan de que había hecho un milagro en el día de descanso. De eso es lo que le estaban acusando, y por eso Jesús se defiende: y no sabéis vosotros que cuando vosotros queréis hacer la ley, también os toca trabajar en el día de descanso, porque la circuncisión no es de Moisés, sino que viene de los padres. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: juzgáis según la apariencia y no sobre la verdad. Y esto pasa en la iglesia, y esto pasa mucho entre los cristianos, que juzgan según la apariencia y no según la verdad. Parece que sea tan espiritual. Mira, fui a la iglesia Sotanejo, y bueno, uno se revolcaba por el suelo, otro estaba vomitando allá, el otro saltaba de alegría, el otro la presencia del Señor, y juzgan según la vista. Pero luego escuchan la palabra de Dios y no la entienden. ¿Qué pasó en aquel culto? ¿Se predicó palabra de Dios? ¿Se entendió que se estaba explicando la palabra de Dios? ¿Se entendió claramente todo lo que estaba pasando? Todo lo que estaba pasando era del espíritu o fruto de la carne. Dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Nosotros, los cristianos, juzgaremos a los ángeles. Tenemos que tener cuidado con nuestro juicio. ¿Cómo juzgamos a los demás? No por las apariencias, sino por el discernimiento que el Espíritu nos da, guiados por la palabra de Dios. Y si tú ves estas cosas que yo acabo de decir, y resulta que la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, cuando habla de estos dones espirituales extra, sacados de todo contexto, como eran los de Corintios,
Y Pablo les dice, hombre, cuando os reunáis todo decentemente y en orden, que si entra un indocto, no digas que estáis tocados de la cabeza, que estáis todos locos, que esto no es normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchos se guían por los sentimientos y no por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que juzgar por la palabra de Dios. Según la palabra de Dios va enseñando. Amén. Amén. Los terceros enemigos eran muy fáciles estos. Eran los ignorantes. ¿Cuántas veces nos encontramos con ignorantes en la calle que no saben ni lo que es el cristianismo, ni saben nada, pero todos opinan, todos dicen, todos hablan? Aquellos que no son creyentes, aquellos que no saben nada, los que hablan sin conocimiento, los que no se quieren esforzar y prefieren que los que gobiernan les enseñen el camino. ¿Qué dice Juan capítulo 7, 26 de estos? Pues mirad, habla públicamente, decían estos. Jesús está hablando públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pues si lo habrán reconocido, pues será el Cristo. Ni se involucra, ni les interesa, nada de nada, ellos van a la suya. Pero todos opinan, pero todos te dicen. Nadie sabe, nadie viene a la iglesia, nadie sabe tu vida, nadie le interesa tu vida, pero todos te opinan. Pero tú vas a la iglesia, tú eres de los aleluyos, tú eres de los que lloran, y tú eres de los cristianitos, de esto. Todo el mundo te opina, pero escúchame, si ahí te sacan el dinero, si ahí solo quieren que les des el dinero. ¿No pasa esto en el mundo? ¿No es lo que dice la gente? Que te están lavando el cerebro, y como dice un pastor, dice, y la falta que me hacía. Y la falta que me hacía. Pero es así, los ignorantes, los que no saben nada. Jesús les contesta, Juan 7, 27. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos están todavía acusando a Jesús. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿De dónde lo sacaron esto? ¿De qué Biblia? ¿Dónde está esto en la Biblia? Si claramente dice que cuando venga el Mesías, vendrá de la población ¿de dónde? De Belén. ¿De dónde era el rey David? Lo dice claro la Biblia. Oh, tú, Belén. Y sin embargo ellos dicen, nadie sabrá de dónde viene el Cristo, porque no tienen ni idea. Son ignorantes completamente. Jesús les dice, me conocéis porque me veis como nosotros. Nos conocen, saben quiénes somos, saben dónde trabajamos, saben dónde vivimos, pero no conocen al que los envió. Conocen la persona, aunque desconocen a Dios. Y se creen con la suficiente sabiduría para juzgar. Tú eres de los que vas a la iglesia y tú pones el diezmo y tú pones la ofrenda y tú haces esto, pues no ves que te están sacando el dinero, te juzgan y no saben nada. Ni saben lo que das, ni saben lo que es, ni saben nada de nada. Y tú te vas y te reúnes con aquella gente. Pues ¿no ves que te van a lavar el cerebro? ¿No ves que todo esto y que unos a otros se van induciendo unos a otros? No conocen ni la palabra de Dios, ni el amor de Dios, ni les interesa. Y el mundo está lleno de gente así. Y estos son nuestros enemigos, que tenemos que predicarles si Dios tuviera misericordia de que se salvaran. Pero qué fácil es hablar en contra de un cristiano. Qué fácil es perseguir a un cristiano. Romanos 8:29. Yo lo conozco y Él me conoce. Porque a los que antes conoció, ¿quién Dios? Dios te conoció
mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que tú existieras. Dios tiene un lugar en la eternidad donde Él estaba, donde Él creó los espíritus de todos los seres humanos. Y según van naciendo, los va soltando, pero Él ya los conoció. Su sabiduría, su preconocimiento, sabía lo que tú ibas a hacer en tu vida. Esto no le da la oportunidad a Dios de decir, tú eres bueno y tú serás malo. No, no. Él vio que tú serías bueno o que tú serías malo. Es diferente. Ahí está el conocimiento. El que Él conoció lo que haríamos en esta vida. Y en esta vida no hay nada más que una vida, ¿eh? No hay reencarnación. No hay vuelta a empezar. No hay purgatorio donde podamos pedir perdón. No. Dice Hebreos que está destinado que el hombre muera una vez y después el juicio automáticamente. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué palabra predestinó? O sea, que Él me eligió para yo ser salvo, claro, y te eligió a través de Jesucristo. Igual que eligió a toda la humanidad a través de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel predestinado, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo que os he dicho antes. El propósito de nuestra vida aquí en la tierra es solo uno: ser a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, porque nuestro hermano mayor se llama Jesús, y nuestro propósito aquí es ser igual que Él. ¿Cuántos pueden pensar, es que mira, se murió fulanito, se murió menganito, o mi vida me quedo sin trabajo, o me pasan estas cosas, o me pasan aquellas otras, o Señor, ¿yo para qué estoy aquí? Llévame ya, ¿yo para qué estoy aquí en esta vida? ¿Yo para qué tengo que seguir en esta vida? La respuesta está aquí, para ser a la imagen de Jesucristo. Esta es la respuesta. Este es el propósito de Dios que tiene para nosotros. Dice el Salmo, no desampares la obra de tus manos, y haz en mí la obra que tenías que hacer. Tu propósito, hazlo en mí. El propósito de Dios es este. Cuando nosotros, Dios considera que hemos llegado a su propósito, entonces, ya, no podemos ir. Así pasará con la iglesia. La iglesia será arrebatada. Cuando el Señor diga, ya la iglesia llegó a su propósito, es el momento de que se vaya. Mientras tanto, somos la luz del mundo, llevamos el Evangelio, tenemos el poder en nuestra boca, somos ministros de Dios de reconciliación. ¿Os acordáis de todo eso? Estos somos nosotros. Ni huestes espirituales, ni demonios, ni personas, ni nada nos separará del amor de Dios que es con nosotros y de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Ni espada, ni pobreza, nada de nada. Todo lo que venga, poderosos somos. ¿Amén? Amén. Y por último, los últimos enemigos de Jesús, los que todos conocemos, los fariseos y principales sacerdotes, o sea, la religión. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, pero no había llegado su hora. El diablo ya lo quería destruir, pero no había llegado su hora. El Padre lo estaba cuidando, lo estaba guardando, y estos alguaciles se quedaron maravillados cuando escucharon lo que él les dijo. Se quedaron estupefactos cuando les dijo
A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Todavía un poco de tiempo estaré entre vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Directamente les estaba diciendo a estos fariseos, a estos hipócritas, a estos religiosos: yo voy a mi Padre. Pero vosotros no vais a ir a mi Padre. Vosotros vais a ir con vuestro Padre, que en otra ocasión les llama el diablo. Ahí donde vosotros vais a ir. Porque la fe es por el oír. Porque la salvación es creyendo y obedeciendo. No es por obras, para que nadie se jacte. Y el Espíritu Santo lo recibimos cuando hemos creído, como nos dice Efesios 1:13. Y entonces somos sellados con un mismo Espíritu, porque todos tenemos el mismo Espíritu, porque todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, aquel que está en nosotros. Y esa fue la promesa final, Juan 7:37. El que crea en mí, ¿qué pasará con el que crea en mí? Y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué más? Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿Os habéis fijado el detalle que dice la Escritura? Cuando Jesús dijo esto, ya estaba escrito. Y estaba escrito en Zacarías, y estaba escrito en Isaías, de que del interior del ser humano, el que cree en Dios, corren ríos de agua viva, en señal del Espíritu Santo. Amén.